O sea que en Durango, en aquella época, cuando tú eras joven, en los años 60, había una red de solidaridad bastante fuerte. Sí, sí. Sí, había mucha gente que apoyaba y en un momento dado pues podías esconder a alguien y sí había. ¿Te atreves a decir personas que colaboraban en esta red de solidaridad en aquella época en Durango, nombres de gente que no tenían por qué estar muy implicados, sino que espontáneamente podían hacerlo puntualmente, ¿no? ¿Te atreves a decir nombres de esto? Pues yo ahí en Montorretas, en Retenchu también, ¿cómo eran los que vivían en la planta baja? No me acuerdo ahora del nombre. Ahí le vi salir una vez a Wilson, también a Argala. ¿Qué es? ¿Dónde es? No son los Alberdi. Alberdi. Antonio Alberdi. Que ya fallecido, sí. Sí. Pues no me acuerdo ahora. No me acuerdo, es que son muchos años que me marché yo de Durango, Pero vamos, en un momento dado podías echar, sí había sitios donde podías echar mano para meter a alguien. No me acuerdo ahora así de nombres, pero sí.